Hola, ¿qué tal? Hoy estamos trabajando con pruebas de hipótesis y para esto lo primero que tendríamos que hacer sería definir lo que es una hipótesis estadística. Esta vamos a considerarla como una afirmación o una conjetura acerca del valor del parámetro o de los parámetros de una o más poblaciones. Estas son afirmaciones que nosotros tenemos que buscar la manera de probar que sean ciertas. Y precisamente el objetivo de una prueba de hipótesis o una prueba de significación es evaluar esas afirmaciones que estamos haciendo acerca de los valores de los parámetros de la población. Es decir, tenemos que buscar la manera de probar que son ciertas o no esas afirmaciones que estamos haciendo. Y en este caso, pues para establecer una prueba de hipótesis, nosotros tenemos que primero trabajar con dos términos o dos elementos que vamos a llamar hipótesis nula e hipótesis alternativa. Precisamente la hipótesis nula es un enunciado que nos expresa que el parámetro de la población es como se especificó. En este caso, la hipótesis nula yo la voy a utilizar para realizar la afirmación sobre el valor del parámetro. Aquí un parámetro puede ser una media, una proporción, una varianza de una población, o pueden ser un par de medias, un par de varianzas, un par de proporciones de poblaciones. Y nosotros suponemos, por ejemplo, que la media de una población es igual a un valor específico. Una característica especial de esta hipótesis nula es precisamente esa, que nosotros tenemos que asegurarnos que o tenemos que establecer la hipótesis de manera que indiquemos que nuestro parámetro es exactamente igual a un valor específico. En el caso de la hipótesis alternativa, nosotros vamos a establecerla como un enunciado que nos ofrecería una alternativa diferente a nuestra proposición hecha en la hipótesis nula. Y la vamos a escribir de manera que admite la posibilidad de varios valores del parámetro. Esto quiere decir que nosotros podríamos asumir que nuestro parámetro puede ser cualquier valor diferente del supuesto. ¿Ok? Bien, para realizar una prueba de hipótesis es necesario que sigamos ciertos pasos. El primero de ellos sería establecer o plantear las hipótesis nula y alternativa. Y lo primero que tenemos que hacer, según lo que mencionábamos, pues sería plantear la hipótesis nula en función de igualdad de nuestro parámetro a cierto valor específico. En este caso, yo estoy suponiendo que la media es igual a un valor específico que yo estoy definiendo. Y la hipótesis alternativa me ofrecería un rango de valores diferentes a lo que yo estoy suponiendo. En este caso, estaríamos diciendo que la media es diferente de ese valor que yo estoy suponiendo. Si yo establezco la hipótesis alternativa de esta forma, entonces sería una hipótesis bilateral. Otra manera de plantear las hipótesis serían algo que llamamos hipótesis alternativas unilaterales. Fíjate que la hipótesis nula sigue siendo la misma. La media es igual a el valor supuesto, un valor específico. Pero la alternativa cambia. Ahora es la media mayor que ese valor supuesto. O bien podemos plantear como alternativa media menor que ese valor supuesto. Puede ser cualquiera de los tres. La hipótesis nula siempre fue la misma en los tres casos y lo único que estuvo cambiando pues fue la hipótesis alternativa.
En estos últimos dos casos, la hipótesis alternativa es unilateral y vamos a llamarla unilateral de cola superior cuando digamos que es mayor que. Y será unilateral de cola inferior cuando digamos que la media es menor que ese valor supuesto. Obviamente, a la hora de plantear las hipótesis nula y alternativa, pues tú vas a plantear tu hipótesis nula y luego vas a escoger una de las tres alternativas que yo te estoy mostrando aquí. En este caso, pues obviamente tú vas a elegir la alternativa que mejor se adapte a tu situación. Otro paso que tendríamos que seguir es especificar el nivel de significancia que vamos a utilizar. Este nivel de significancia es el estándar estadístico que nosotros determinamos o aceptamos o definimos y que nos va a servir para rechazar la hipótesis nula. A este nivel de significancia que definimos por la letra griega alfa, lo vamos a interpretar como la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es cierta. Y también le llamamos error tipo 1. Aquí nosotros vamos a hablar de dos tipos de errores. El segundo error sería el que cometemos cuando aceptamos la hipótesis nula y en realidad deberíamos rechazarla porque es falsa. A esta situación nosotros le llamamos error tipo 2 y lo representamos a través de la letra griega beta. De manera general, mira, aquí hay un resumen de lo que podría suceder, las situaciones posibles. Puede ser que la hipótesis nula sea verdadera o sea falsa y luego las decisiones posibles. Nosotros podríamos aceptar o rechazar. Por ejemplo, realizas tu procedimiento de prueba y resulta que aceptas la hipótesis nula. Si esa hipótesis nula es verdadera y tú la aceptas, entonces estás tomando la decisión correcta. Pero si la hipótesis nula es falsa y aceptas esa hipótesis nula, entonces estarías cometiendo un error tipo 2. Otra situación posible, otro resultado posible sería aquel en el que la hipótesis nula es verdadera y tú rechazas esa hipótesis nula. Si la rechazas siendo verdadera, entonces estás cometiendo el error tipo 1. Ahora bien, si la hipótesis nula es falsa y rechazas esa hipótesis nula, pues entonces estás tomando una decisión correcta. Entonces aquí nosotros estamos hablando de dos tipos de errores, el error tipo 1 y el error tipo 2. En este caso, el error tipo 1 tú lo vas a definir y es el que vamos a establecer cuando hablemos del nivel de significancia. Tú vas a decidir si quieres utilizar un nivel de significancia del 1%, 2%, 3%, etcétera. El máximo nivel de significancia que puedes establecer, bueno, que se recomienda establecer, sería un 10%. Acuérdate que es probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Entonces, no puedes permitirte un error muy grande. 10% es lo más grande que se recomienda que se establezca. Regularmente el nivel de significancia que se utiliza es un 5%, pero eso tú, experimentador, lo vas a decidir. El tercer paso que tendríamos que realizar sería elegir el estadístico de prueba que vamos a utilizar. El estadístico de prueba es el estimador que vamos a utilizar para tomar la decisión. Este estadístico de prueba puede ser un valor muestral, según sea lo que nosotros vayamos a trabajar, el parámetro que estemos trabajando, puede ser una media, una proporción, una varianza, muestrales, o bien una diferencia de medias, de proporciones o una razón de varianzas. Pero también
estos valores muestrales, estos estimadores muestrales, podemos convertirlos a una versión transformada que estaría en función de la distribución normal, que es Z, o T, o F, o H cuadrada, etcétera, según sea lo que estemos manejando. Aquí yo te estoy mencionando cuáles podrían ser los estadísticos de prueba. Sin embargo, ya de manera particular, en cada caso vamos a ver cuál sería el estadístico de prueba adecuado que tengamos que utilizar. Bueno, una vez que estableces el estadístico de prueba, el siguiente paso sería establecer el valor o los valores críticos para nuestro estadístico de prueba. El valor crítico nos estaría indicando cuál es el mínimo o el máximo valor del estadístico de prueba que nosotros necesitamos para rechazar la hipótesis nula. Esto es, mi valor crítico o valores críticos establecen los límites hasta dónde nuestro estimador podría tomar cualquier valor y que podamos rechazar la hipótesis nula. Puede ser que haya uno o más de esos valores críticos, dependiendo si estás realizando una prueba de hipótesis bilateral o unilateral. Acuérdate que la prueba bilateral es de 2 colas, unilateral es de una sola cola que puede ser inferior o superior. También aquí, dependiendo del estadístico de prueba que hayas definido en el paso 3, en el paso 4 los valores críticos tendrán que ser del mismo tipo. Esto es, si estás trabajando con medias de prueba, pues tus valores serán medias críticas. Si trabajas con una Z de prueba, tu valor crítico será una Z crítica. A eso me refiero. En el punto número 5, pues habrá que determinar el valor real del estadístico de prueba. Lo que te decía hace un momento acá en el paso número 3. Aquí, en el paso número 3, lo único que voy a hacer es decir con qué voy a trabajar. Si voy a trabajar con una media muestral o con un valor de Z. En el paso número 5, yo voy a determinar cuánto vale esa media o ese valor Z, según sea lo que hayamos elegido. En el paso número 6, tendríamos que establecer la regla de decisión y tomar la decisión. En este caso, la regla de decisión yo la voy a establecer de manera tal que apoye a la hipótesis alternativa. Y una vez que establezco la regla de decisión, entonces comparo el valor observado del estadístico de prueba contra el valor o los valores críticos que hayamos establecido y de acuerdo con el resultado de la comparación, entonces tomaríamos la decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Finalmente, en el paso número 7, estableceríamos la conclusión. Esta tendremos que establecerla o redactarla a partir de la hipótesis alternativa. Mucho ojo con esto. En el paso número 6 tomamos la decisión y esta es en función de la hipótesis nula. En el paso número 7 sería la conclusión y esta la planteamos en función de la hipótesis alternativa. Bueno, estos son los 7 pasos que hay que seguir para realizar una prueba de hipótesis. Son pasos que estamos mencionando de forma general. Entonces, ya de manera particular, cuando trabajemos con pruebas de hipótesis para una media, pues vamos a ver específicamente cuáles serían las diferentes formas de plantear las hipótesis, cuáles son los valores críticos, los estadísticos de prueba que podemos utilizar. ¿Okay? Entonces, el siguiente tema son pruebas de hipótesis para una media. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.